Hola, ¿cómo están? En estos últimos 2 días de meditación, y estamos meditando sobre las enseñanzas del Señor, tomando distintas posturas físicas, hoy lo vamos a ver al Señor Jesús sentado. Tenía mucho para decirle a sus discípulos. Estaba saliendo del templo con ellos, y en realidad estaba saliendo y no iba a volver a discutir con los sacerdotes y levitas que allí estaban. En Mateo 24 es el pasaje que vamos a ver hoy y mañana. En el verso 1-2 Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor Jesucristo no iba a contender más con los líderes religiosos y nunca más iría al templo ahora en su ministerio terrenal. Salió y se iba. Los discípulos estaban admirados con el edificio del templo. Mucho más porque en ese periodo Herodes le estaba haciendo algunas modificaciones y ampliaciones que luego tardaron hasta el año 63 después de Cristo. Pero el Señor les dice: ¿veis todo esto? Los discípulos querían que Jesús viese los edificios del templo. Pero el Señor les dijo una expresión que parece inoportuna. Eso tan maravilloso, que tenía tanta implicancia no solamente material, sino espiritual, como era el templo. El Señor le dice: miren esto. ¿Y por qué le dijo esto? ¿Por qué no lo calificó de otra manera, como a nosotros a veces nos gusta calificar nuestras propias vidas o calificar las cosas que tenemos dominio o que hemos construido o que tenemos la oportunidad de hacer una vista turística? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Vean esto, el Señor no es que estaba despreciando lo que en el templo se hacía y se había hecho, sino que en virtud de que lo desconocían como el Dios del templo, el Señor de todas las cosas, Él mismo era el templo, que un tiempo después dice que Él mismo dijo que destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Hablaba de su propio cuerpo, hablaba de su muerte y hablaba de su resurrección. ¿Qué le dijo el Señor? No quedará piedra sobre piedra. Pero ahora va a sentarse. A partir del verso 3 tenemos toda una serie de enseñanzas que yo les pido que ustedes después las vayan viendo y analizando y comparando con lo que hemos aprendido en la iglesia sobre estas etapas de la administración de Dios sobre la tierra. Ahora estamos viviendo la etapa de la gracia y muchas de estas cosas que están apareciendo acá y que el Señor les hablaba a los judíos todavía se están produciendo hoy en este tiempo de la gracia de Dios. Estando Él sentado en el monte de los olivos, nuevamente los discípulos se acercaron. Cómo me gusta esta expresión, lo hemos visto en estos días. Tanto el Señor reclinado allí en la proa, tanto el Señor de pie, tanto el Señor inclinado en tierra, tanto ahora sentado. Allí están los discípulos
que como nosotros iban atraídos por las enseñanzas del Señor, pero también por su amor, también por la esperanza que él predicaba. Y dice que los discípulos se le acercaron, leyendo Mateo 24:3, y lo llevaron a un lugar aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El siglo no se refería a 100 años, sino se refería a una etapa como es esta etapa que estamos viviendo, que es la etapa de la gracia. ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús, ¿qué le había dicho? Que el templo sería destruido. Y era lógico que le dijese esto porque, ¿saben? No iban a pasar muchos años. Tito, el emperador romano, en el año 70. Aquí estarían viviendo el año 30 a 31 de la era cristiana. No iban a pasar más de 40 años y esto era literal. Tito destruyó el templo que todavía no está construido y que deberá ser construido en función de lo que dice el capítulo 24 de San Mateo. Ahora, ¿qué señal habrá de tu venida? Pensaron que solo le hicieron una pregunta. En sus mentes estaba la destrucción del templo y el final del siglo. Y entonces pensaron que estaba perfectamente conectado. Pero en realidad hicieron dos preguntas. Y esta segunda pregunta es respondida en el resto del capítulo. ¿Cuál pregunta? Las señales de tu venida y el fin del siglo. En Mateo 24, siguiendo el relato de los versos 4 al 8, el Señor va dando la historia de lo que iba a acontecer. No de lo que ya había acontecido, sino de lo que iba a acontecer. Él describe las condiciones generales del mundo durante el período entre su ascensión, que iba a ser inmediata a su resurrección luego de los 40 días, y el tiempo inmediato que precede a su segunda venida, que la Biblia llama el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, donde ya no va a estar la iglesia, porque la iglesia, según lo que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, va a ser levantada, junto, como dijimos días atrás, con los que hoy duermen en el Señor, y seremos arrebatados. Pero lo que le dice el Señor en esta enseñanza, sentado, todos cómodos para que estuvieran escuchando: miren que nadie os engañe. No se turben. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. ¿Qué son las cosas que menciona el Señor? Pestes, hambres, terremotos, las hemos visto, las estamos viendo en este tiempo. Este coronavirus es una peste, no cabe ninguna duda. Nos hablan de hambrunas, y sí, y quizá también vemos en nuestro país con mucho, yo diría, mucha pena, siendo el granero del mundo. En algún momento Argentina puede haber personas con hambre. Terremotos, no los hay en todo el territorio de la Argentina, pero sí en muchas partes. Y qué decir de otros lugares, hasta llegar a tsunamis y situaciones tremendas. Y esto ha marcado la historia y sigue marcando la historia. Pero dice la Biblia, todo esto es principio de dolores. Principio de dolores. Quiero terminar esta meditación
el Señor no estaba dándole a sus discípulos todavía cuál iba a ser el final. Nosotros tenemos, por la palabra del Señor, incluso lo descrito en el libro de la Revelación de Juan o el Apocalipsis, las circunstancias que se van a ir sucediendo, todavía con la iglesia presente y cuando ya no esté la iglesia presente. ¿Qué más les dice? Os entregarán a tribulación y os matarán. Falsos profetas o predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces sí, vendrá el fin. Muchas de estas cosas ya no las va a vivir la iglesia. Pero sí tenemos algo que desde el año 1948 lo tenemos claro. La restauración de Israel como nación en el mundo, que es un evento notable y está dentro del cumplimiento de la profecía. Y la Biblia dice que miremos a Israel porque Israel en alguna manera nos está mostrando esta sucesión de acontecimientos. Ahora, estas señales terminan con la abominación desoladora. Solo quiero decirles que la interpretación de Mateo 24, 34 es una advertencia para huir a los que estén todavía aquí en el mundo y por la predicación del Evangelio durante la gran tribulación se conviertan. Es la señal de la consumación de todas las cosas. Es la revelación del hombre de pecado. Es la imagen de la bestia. Las predicciones de Jesús en Mateo 24 todavía no se han cumplido todas. Qué bueno es escucharlo al Señor sentado.